Aunque pueda parecer contradictorio, la ciencia ficción nos dice mucho del mundo en el que vivimos. Los planetas hostiles, las luchas intergalácticas y las armas ocultas de las naves espaciales son un reflejo de nuestros países, de nuestras guerras y también de nuestra tecnología. Dune es tal vez uno de los mejores ejemplos, porque viajar a los desiertos del planeta Arrakis de la mano de los Atreides, los Harkonnen y los Fremen no solo es fascinante y entretenido, también nos da toda una lección de geopolítica. Siempre y cuando, claro, no te coma un gusano de arena. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Dune. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Ya lo anunciamos la semana pasada en el episodio de Irán, también lo contamos en el episodio que le dedicamos al Supermartes hace unos días, que hablaríamos de Dune. De hecho, en la encuesta que hicimos en Spotify hubo una aclamación popular, un refrendo del público que pedía este capítulo, que gustaba mucho. Hemos visto la película estos días. Es cierto que vamos a hacer algún destripe, porque es irremediable de esta segunda parte, pero bueno, yo creo que es un capítulo que nos ayuda mucho a interpretar la película, entender mejor el contexto y también entender el mundo real a través de la película. Pero bueno, si prefieres esperar a verla porque vas a ir al cine, tienes estos días ya pillada la entrada y prefieres escuchártelo luego, pues adelante, porque te va a dar muchas claves. Quienes sí se la han visto y se han venido aquí a contárnoslo son David Gómez. ¿Qué tal, David? Bastante bien, Fer, con ganas de este episodio. Entonces soy de Grinch. Sí, voy a hacer de Grinch porque he visto mucho hype en este grupo. Hay que contextualizar a la gente, que yo he sido el último en verla, entonces sí, ya tenía un poco vuestras sensaciones y se me generaron unas expectativas que yo creo que luego se bajaron un poquito. No se vieron cumplidas. Claro, es que tampoco las de tu padre, que se quedó sopa. Mi padre es un amigo también. No, a ver, hay que contextualizar un poco a los oyentes porque hay gente en esta mesa que me comparó la segunda parte de Dune con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Esa gente claro, es Fernando. Sí, sí soy. Eso sí, me parece un crimen, una aberración. Correcto. Entonces, partiendo de esa base, pues las expectativas se bajaron. Pero bueno, no es mala película, yo la recomiendo. También está aquí Alba Leiva, que hoy no hace de Grinch, sino que hace de, de fan. De fan absoluta de Dune, que tú además te has leído los libros. Me he leído este libro, me he leído el primero y me vi las películas, me vi la película ahí en el cine este fin de semana y bueno, me encantó, me encanta la adaptación, me encanta el giro que le han dado, es que me encanta Villeneuve, o sea, es que, bueno, ese señor, el rey de la ciencia ficción, así que vengo muy contenta. Pues sí, yo también la vi, me encantó, además Llegué el sábado por la noche de vacaciones de Londres, el domingo me fui al cine y el lunes me fui otra vez de viaje porque teníamos una cosa en Sebastián. O sea que dije, bueno, hay que verla porque este programa creo que merece mucho la pena. Además, este es de los episodios cinematográficos donde la productora y distribuidora ni nos ha invitado al cine ni nada. No, hemos ido nosotros por nuestra cuenta. Hemos tenido que apoquinar. O sea que créenos que este programa no tiene ninguna injerencia de la productora. Pero bueno, antes de nada, como siempre, ¿por qué precisamente vamos a hablar de Dune hoy? También qué podemos aprender de esta, no colisión, pero sí relación entre la película, el mundo de Arrakis y el mundo real. Bueno, lo primero de todo porque Alba es una tremenda friki y es una crack. Nos ha liado y se ha sacado este guión magistral de la manga, pero más allá de porque nos encanta tener excusas para ir al cine, sí, Dune es tal vez el mejor ejemplo de lo relacionadas que están la ciencia ficción y las relaciones internacionales, porque es una historia que, a pesar de que se escribió en los 60, se ha vuelto un relato casi atemporal, podríamos decir. Es una historia sobre competición imperial, colonialismo, guerras de recursos, religión y el concepto de hombre fuerte o mesías que está tan vigente a día de hoy en la política internacional. En definitiva, tiene mucho de geopolítica y nos permite trazar bastantes paralelismos interesantes con la historia global, pero también con el mundo de la actualidad. Sí, seguramente muchos de los oyentes han visto la peli estos días. De hecho, la parte 1 de Dune está en Netflix, creo que no sé si la compró y tal, pero bueno, la ha puesto Netflix estos días en la plataforma. Antes creo que estaba en HBO o algo así. No sé si en HBO sigue todavía. Yo la vi en HBO. O sea, yo la vi en HBO en verano.
la Yo hice 1. una revisión hace unas semanas, que la vi en su día y dije, venga, pues me la voy a volver a poner, y la vi en HBO. Así que no sé si sigue, pero bueno. Pues ahora al menos en Netflix estaba el otro día, la parte 2 ya está en los cines, también incluso hay oyentes que, sé que hay gente que se ha leído los libros, creo que son hasta 5, ¿no? En total los que abarcan toda la saga de Están los libros que Dune. escribió Frank Herbert, que son 4 o 5, no sé muy bien, y luego hay libros que escribió su hijo con otro autor, como reinterpretando escrituras de su padre, un poco a lo Tolkien, ¿sabes? Ya. Pues una cosa parecida. El universo extendido, ¿no? El universo extendido, efectivamente. Claro. Pero bueno, vamos a partir un poco de lo básico, porque también habrá gente que ni haya visto la peli, que ni se haya leído los libros y que a lo mejor esto de Dune le suene a chino. Pero ya digo, es muy interesante y merece mucho la pena, aunque sea ver las películas. ¿De qué trata? ¿De qué va Dune? Vale, pues Dune narra la historia de cómo Paul Atreides, que es el heredero de una de las casas nobles de un imperio galáctico, lucha por vengar a su familia asesinada por otra de estas casas nobles, los Harkonnen, y de paso recuperar el poder perdido. Es un personaje que además tiene el extra de que tiene poderes místicos, es decir, él tiene visiones parciales de su futuro y eso va a desencadenar toda su trama, ¿no? Y en el centro de este periplo está Arrakis, o Dune también, pero sobre todo se le llama Arrakis, que es un hostil planeta desértico donde se encuentra la especia, que es un polvo con propiedades psicoactivas sin el cual no se puede navegar por el espacio. Que, por cierto, breve inciso, en el orden mundial, como pecamos de frikis absolutos, hemos hecho un mapa de Arrakis, hemos mapeado Arrakis. Entonces, bueno, o igual lo proyectamos en el vídeo en YouTube. Sí, en YouTube, si nos estás viendo, lo tendrás, debería estar proyectándose ahora mágicamente. Puedes ver el mapa de Arrakis y también comprobar que Fernando no es un señor de 50 años calvo, que también es algo hay que incidir en eso de manera reiterativa en los programas. Fer, y tú no estuviste la semana pasada, pero esta explicación que está haciendo Alba, Paula, subió un vídeo a las redes sociales también en el que se ve el timelapse. Exactamente. El timelapse de cómo se lo explica David. Bueno, pero volviendo a Arrakis, en Arrakis, en este planeta, habitan los Fremen, que serían así como los indígenas del planeta, y también unos monstruos que son los gusanos de arena, que complican muchísimo la extracción de la especia. Y que los Fremen veneran a estas criaturas. Su alianza con los Fremen y sus poderes místicos van a permitir a Paul Atreides vencer a sus enemigos y alcanzar su destino. Se va a ser como toda la trama de Dune. Hay que decir que es una historia que es muy compleja, que trata muchos temas relacionados con la geopolítica a distintos niveles, y esto permite hacer distintas lecturas y establecer comparaciones variadas o incluso contradictorias. Aquí podemos decir una cosa y la contraria, y las dos realmente se ajustan a la historia, depende de cómo la miramos. Pero bueno, eso también es lo interesante de unas historias tan amplias y como con tantos niveles, ¿no? Sí, Dune es, tú lo has mencionado, obra de Frank Herbert, que es un periodista y escritor estadounidense. Se empezó a publicar en el año 65. Se suele decir, bueno, que las obras son un poco un reflejo de su época, sobre todo las de ciencia ficción, que al final imaginan un mundo, pero también en un contexto real. ¿Esto pasa con Dune? O sea, ¿cómo influyó en Herbert, el autor, el contexto de aquel momento de los años 60 para crear esta obra, este Dune? Desde luego sí que influyó. Hay que decir que Herbert tardó varios años en escribir esa primera novela de Dune, pero la obra sí que refleja el momento histórico que vivió en su tiempo, porque los 60 son los años de la Guerra Fría, de la descolonización, y cuando se publicó Dune acababa de finalizar la Guerra de Argelia y la de Vietnam seguía en marcha todavía. Claro. Y esas luchas antiimperialistas seguramente permearon en la novela. También son los años de grandes líderes carismáticos como Ho Chi Minh en Vietnam, Fidel Castro en Cuba, Martin Luther King en Estados Unidos o el mismísimo John Fitzgerald Kennedy. Paul Atreides es un líder carismático para los Fremen. Entonces vamos a ver cómo a lo largo del episodio se pueden hilar ciertos paralelismos con este tipo de líderes. Y por último, en Estados Unidos es la época también del movimiento hippie, de las drogas psicotrópicas, del aumento del interés por la psicología y por las religiones o las creencias orientales. Y todo eso se ve reflejado en la novela. La especia no deja de ser un psicoactivo que permite a Paul tener visiones. Y la religión también desempeña un papel central en Dune, porque Herbert quería escribir la historia de un Mesías, explorar las condiciones en las que nacen este tipo de figuras aplicadas a un relato de ciencia ficción. Lo curioso también de Dune, además de que se escribió en los 60, es que es una obra que se adelantó a su tiempo, que predijo algunas cosas o que
hay cosas que encajan mejor en nuestro mundo de hoy que en el mundo de los 60, ¿no? Por ejemplo, Herbert tenía un gran interés por la ecología. De hecho, creo que luego él se convirtió en una especie de profesor conferenciante sobre temas ecológicos. Y que en esa época era muy avanzado, quiero decir, estamos en los 60, 70, que la ecología no se estilaba demasiado. Claro, no era una preocupación muy mainstream, ¿no? Era viva el petróleo. Claro, era viva el petróleo y había algunos grupitos que a lo mejor lo enfocaban más a conservación de su territorio, pero todavía no existía esta visión global tan extendida que tenemos hoy. Y esto también es muy curioso porque Herbert en sí mismo, tampoco nos podemos detener mucho en su biografía, pero es un personaje bastante interesante porque él no era ni hippie ni especialmente progresista, de hecho era republicano. Él criticó muchísimo... Plot twist. Él criticó muchísimo a Kennedy, apoyó a Reagan años después, era un liberal en el sentido económico, ¿no? En el sentido de aplaudir esta libertad individual frente al poder del Estado, de los grandes individuos. Entonces ahí esa mirada un poco desconfiada hacia las élites también yo creo que está un poco presente en Dune. Sí, yo esto no lo sabía, se lo leía a Pedro Torrijos el otro día en Twitter. Y es que Dune es la obra, porque al ver la película me recordaba muchísimo todo el rato a Star Wars, en general a todas las trilogías. Es un poco, o sea, Paul Atreides es un poco Skywalker, la saga de los Skywalker, y además es como el camino del héroe y demás. Y me dijo que básicamente, no me sale, iba a decir Spielberg, George Lucas fusiló básicamente toda la trama y todo el universo de Dune para básicamente crear su universo de Star Wars. O sea, que Dune es el creador, es la influencia previa de todo el universo de la Guerra de las Galaxias. Y fíjate también, tampoco nos podemos extender mucho, pero la historia de las películas de Dune y de las distintas adaptaciones de las películas de Dune es interesantísima. Hay un proyecto en los 70, cuando estaban saliendo todavía los libros de Jodorowsky, de un director, que él planteó como una obra colosal que duraría muchísimo en grabarse, entonces era irrealizable, pero los bocetos y cómo planteó adaptar la película es muy interesante. Y luego se lo encargaron a David Lynch, que yo le adoro, en los 80. No es su mejor, no la he visto, pero dicen que no es su mejor película, es como El desastre de David Lynch, el Dune de David Lynch. Pero ahí ya dicen, claro, los productores de Hollywood querían repetir el éxito de Star Wars con otra saga, saga de ciencia ficción, y claro, no les salió bien. En primer lugar, porque es David Lynch y te hace un cine muy diferente, y en segundo lugar, porque Dune tampoco es una historia que se preste tantísimo o tanto como Star Wars a vender figuritas o no es una historia tan fácil. Entonces, pues es muy interesante eso. Pero también. Vamos, que la gente no se confunda, que si le recuerda a Star Wars, no es porque Dune se copie de Star Wars, sino al revés, que es Star Wars la que copia a Dune previamente. Y no disimula mucho. Yo no. Creo que las referencias se ven constantemente. Constantemente. Además, Arrakis recuerda mucho a Tatooine, que aquí, por ejemplo, también cuando mencionabas el tema antiimperialista y la guerra de Vietnam, recordaba nuestro podcast primo, Geópolis, donde le dedicamos un podcast que hemos hecho para RTV, donde hablamos un poco de la geopolítica de Star Wars, y ahí también se menciona el contexto de la guerra de Vietnam, cómo Star Wars intenta explicar un poco el tema del Vietcong frente al Imperio, pero vamos, que viene a ser un poco la misma lógica que Dune. Pero vamos a aterrizar ya con los elementos un poco más geopolíticos, más la chicha. Aquí, como hemos dicho, nos vamos a centrar sobre todo en las películas, que es el elemento cultural más actual, pero bueno, si hacemos alguna referencia a los libros sí que lo indicaremos para que la gente diga esto está en la peli, no me acuerdo, porque si viene o lo mencionamos es porque viene en el libro. ¿Cómo podemos resumir o qué podemos destacar de los grandes claves geopolíticas que tiene Dune? Bueno, Fer, sin ninguna duda, el primer elemento importante geopolítico es la competición imperialista, que lo hemos dejado caer ya, pero se ve durante toda la saga. Atreides y Harkonnen se enfrentan por ese control de Arrakis, que es un planeta que es valioso porque posee un recurso estratégico clave para la economía galáctica, que es la especia. Y esto se puede extrapolar a cualquier competición geopolítica a lo largo de la historia donde entra en juego un territorio o un recurso estratégico. Y un ejemplo que se ve muy claro es la Primera Guerra Mundial, en concreto en esa historia de Lawrence de Arabia, otra gran película, eterna, también pero gran yo película. Me la vi en 2 días con unos amigos de la carrera. En 2 días hicimos sesión para ver Lawrence de Arabia. O sea, no la viste de seguido, ¿no? No la vi de seguido. Eso ya era demasiado. Peter O'Toole, ¿no? Haciendo cosas por el desierto. Totalmente, pero esa historia de Thomas Edward Lawrence, que para quien no
recuerde, es un oficial del Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial que ejerció de enlace entre el ejército británico y los rebeldes árabes para acabar con el Imperio Otomano. Recuerda bastante a esa historia de Paul Atreides. Sí. Pero fue más que eso. Adoptó sus costumbres, su vestimenta, apoyó su causa y luchó junto a ellos. El problema es que al final su participación se vio como una traición, porque el acuerdo de Sykes-Picot y la repartición del control de territorio entre británicos y franceses pues no encantó precisamente a los rebeldes árabes. Al final instrumentalizó la lucha del pueblo árabe en beneficio del poder imperialista, que en ese caso era el Reino Unido, y les dejó a los árabes sin un país, que era lo que se les prometió. Claro, y creo que esta historia de Lawrence de Arabia guarda muchísimos paralelismos. Cualquiera que haya visto las dos películas ya es capaz de identificar a los árabes con los Fremen, los británicos con los Atreides y los otomanos con los Harkonnen. Sí. Claro, también funciona con otros actores, ¿no? O sea, si nos vamos a otros momentos históricos, este esquema de historia puede encajar. Nos podemos ir, por ejemplo, a Afganistán durante la invasión soviética del 79, ¿no? De los 70-80. Estados Unidos intervino precisamente en la década de los 80 en el conflicto apoyando y armando a los mujahidines, que eran un conjunto de señores de la guerra del Afganistán rural que hacían frente a los soviéticos y al gobierno afgano. Y ahí Estados Unidos pues sería Paul Atreides. Sí. Los mujahidines serían los Fremen y la Unión Soviética y el gobierno afgano, el emperador y los Harkonnen. Ahí como que se enlaza un poco todo, ¿no? También le podemos dar la vuelta. Y nos podemos ir a Afganistán, seguimos en Afganistán, pero ya unas décadas más adelante, que es la invasión de Afganistán en 2001 o de Irak en 2003. Y Estados Unidos ahí sería esa fuerza imperial que interviene para imponer su mandato y ataca a las fuerzas locales porque las entiende como una amenaza. Entonces, bueno, pues ahí vemos como distintos momentos históricos donde cada personaje podemos trazar un paralelismo. En esta última peli sí que creo que hay ciertos paralelismos para las personas que le gustan el cine, porque los que has mencionado, Afganistán, es un poco el famoso Rambo 3. Sí, dedicado a los luchadores. Es que, bueno. Que es como 20 años después, como, oh, Dios mío, cómo me arrepiento de esto. Luego también tiene una parte, que es una peli poco conocida, a mí me gusta mucho, que es La guerra de Charlie Wilson, que es una película de Tom Hanks. No la he visto. No, es que no es muy conocida, pero es muy chula, que básicamente Tom Hanks hace, no sé si de congresista o de senador estadounidense, que le da por empezar a apoyar la causa de los mujahidín, y te cuenta cómo ese congresista va consiguiendo más y más recursos financieros para ir armando a los mujahidín para luchar contra la Unión Soviética, que empieza con un presupuesto ridículo, no sé si me alimento, de 20 millones y acaba consiguiendo 5.000 millones. Y es cuando les llegan pues todos los famosos antiaéreos para derribar los helicópteros soviéticos y demás, ¿no? Y cuenta toda esa historia de cómo se va moviendo entre Israel, Pakistán. Es una historia muy, muy chula para entender cómo se fue forjando eso. Y luego también, esto ya es la parte del calvo. Los Harkonnen todos son calvos. Y además es un planeta de calvos. Sí. Bastante curioso. Luego también está en Netflix War Machine, creo que es. ¿La habéis visto? Sí me suena. No la he visto, pero me suena. Brad Pitt haciendo de, no me acuerdo cómo se llama el general ahora, que es bastante conocido, que es muy personaje, que es un poco cómo le llevan a Afganistán para intentar ganar la guerra de Afganistán, y intenta cómo entender la mentalidad y demás. Y es un poco cuando quitan a Batista, aquí spoileraco, lo siento, quitan a Batista de en medio, que se está convirtiendo últimamente en un actor bastante bueno. Dicen actor de culto, Batista, sí. Batista. De luchador de la WWE a actor de... En Marvel está en todas. Sí, se está apuntando a un montón. Y meten al otro calvo para que intente ganar la guerra, ¿no? Entonces un poco cambiar los generales, saber la lógica y tal, adoptar nuevas estrategias. Me recordaba un poco... Stanley McChrystal es el que hace de Brad Pitt, que es el general estadounidense. Por ¿no? cierto, hablando de calvos y de todos los Harkonnen, no chirría ver a Austin Butler calvo después. ¿Habéis visto la peli de Elvis? ¿Quién es ese señor? El que hace de Fade Rauta. Ah, vale. Claro. No le... Es que si no habéis visto la peli de Elvis... No le reconocí como el de Elvis, pero me dijeron que era el mismo actor y yo dije, mira. Es que es traumático. Pasa claro, de tener el pelazo que tiene a eso. A no, o sea, es un poco como el Christian Bale del pelo. Sí. En la de David Lynch, ese personaje lo hace Sting, el de Police. Uf. Sí. Claro, ahí puede ser una de las causas de la hecatombe. Claro. Madre mía. Sí, pero bueno, al final, dependiendo de con qué comparemos, los actores cambian, no solo en las películas, también en los episodios de las relaciones internacionales. Pero Dune, al fin y al cabo, es casi un manual del imperialista. Ilustra distintas maneras de serlo. El emperador sería el imperio hegemónico, aquel que reina sobre todos los demás.
por aceptación de su orden. Hace y deshace a su antojo, pero ahora bien, en el momento en el que ese imperio, ese emperador, pierde credibilidad, pues el resto de poderes compiten por reemplazarlo. En el fondo es un hegemón en su momento más débil, un imperio decadente. Al emperador le crecen un poco los enanos. Sí. Claro, pensemos a lo mejor un imperio otomano, siglo XIX-XX, que ya está en las últimas. Está al borde de que se le subleven porque no es un poder centralizado y único. Y los Atreides son destruidos porque están ganando demasiado poder. Los Harkonnen serían el imperialismo despiadado, el que somete a los pueblos colonizados a base de violencia y explota sus recursos sin miramientos. Y luego los Atreides serían ese imperialismo que deja cierta autonomía a la población local, un poco más de mano izquierda, que hace por conocer ese territorio y las costumbres de su población sin renunciar a dominarlos, claro. O sea que los Atreides son un poco el imperio romano en la vida de Brian. ¿Qué han hecho los Atreides por nosotros? Pues un poco sí. Claro, darnos ciudades, no sé qué, tal y cual. Es un poco esa idea, ¿no? De, venga, me voy a liar y voy a conocer a las poblaciones, que además eso en la película lo muestra muy bien, ¿no? De repente tienes como millones de Fremen en el sur del planeta y los Harkonnen completamente clueless de ese hecho. Que no, ahí no vive nadie. Que allí había gente, ¿no? Aquí había gente y tienes solo. ahí todo un ejército. Y los Atreides están un poquillo más avispados en ese sentido. Sí. Pero bueno, no deja de ser imperialismo al mismo tiempo. No, claro. O sea, es un poco, voy a conocer, pero a su vez les voy a explotar aquí como si no hubiese, como si no hubiese mañana. Has mencionado a los Fremen, vamos a profundizar también en esa idea de ese pueblo que vive en los desiertos de Arrakis y que se rebela contra el dominio de los Harkonnen, también en parte un poco contra los Atreides, porque se pueden trazar muchos paralelismos con la realidad del momento de Dune, pero también con la realidad actual. Claro, yo creo que los Fremen son un muy buen ejemplo para hablar del concepto de asimetría, de cómo un actor no estatal o menos poderoso es capaz de resistir a un gran imperio si tiene las herramientas adecuadas. Claro. Los Fremen, pensémoslo, conocen el territorio y los secretos del desierto, ¿no? Se mueven en silencio por las dunas, han creado trajes con los que reciclar el agua, son capaces de cabalgar a los gusanos de arena. Increíble escena, por otra parte. El cercanías de Arrakis. La C10. Sí. Funciona mejor incluso. Sí. El Sai-Hulud C10. Yo pensaba que era un bicho que iba por ahí y de repente cuando le veo montar así, que iban todos y montan hasta como chozas encima de los gusanos, digo, ¿pero esto qué es? Digo, este es el ave de Arrakis, la montaña. Y van un montón de gusanos, digo, pero qué locura es esta, lo tienen controladísimo. Tiene 2 pisos, como el tren que va a hacer Cedilla, el Wigo. Sí. Ay, pues, a ver, sigo con la explicación. Sí. Al final, con cercanías y con el control de los gusanos y todo, pues tienen unas tácticas de lucha de guerrilla con las que son capaces de paralizar la producción de la especia. Lo vemos durante toda la peli. En el fondo hacen sabotajes a las cosechadoras de especia. La comparativa actual más clara son los hutíes, que es este grupo chií del oeste de Yemen que ahora ataca a los barcos que cruzan el Mar Rojo, paralizando el comercio mundial. Sí, totalmente. No tienen grandes medios, pero sí lo suficientes para causar un gran impacto. Ya el hecho de que estén en un estrecho estratégico y tengan un poco de capacidad militar para bombardear, lo tienen hecho. Sí. En tiempos de Herbert, en los 60, los Fremen se asemejarían más al Vietcong, ¿no? A las fuerzas de liberación del Vietnam comunista, que consiguieron hacer frente al ejército estadounidense gracias a su conocimiento del terreno, pues este control de las selvas y de que ahí los estadounidenses morían como chinches, ¿no? Pero adelante tendríamos a los mujahidines o después a los talibanes en Afganistán, ¿no? Que el conocimiento del terreno escarpado afgano pues les daba una ventaja sobre las otras fuerzas. Y esto nos enseña que el poder en realidad es relativo, porque con pocos medios y la geografía de tu parte también se puede lograr un gran impacto. Y esto es una lección geopolítica muy, muy básica, muy importante. Con el tema económico, claro, es cierto que el Vietcong no va tanto por ahí, en el sentido de que pues, era una guerra como mucho más convencional, pero sí a lo mejor recuerda un poco más a Avatar, ¿no? De que al final la motivación imperial es meramente económica, no tanto de explotar a esa gente, es como si tú me dejas en paz, yo a ti no te voy a hacer nada, pero al final tú atacas a los que están intentando explotar económicamente tu planeta o tu territorio o lo que sea, ¿no? Sí, pero no hablo tanto de los motivos de fondo, porque ahí obviamente pueden encajar más o menos, y eso ya no todo encaja a la perfección, pero sí del concepto de relatividad de poder,
¿no? Totalmente, Tienes sí. al gran imperio estadounidense, además en los 60, frente pues, a un ejército con técnicas de guerrilla. Y ahí se ve cómo se aplican estas tácticas. Sí, sí, totalmente. Y luego otra cosa interesante es que se plantean dos niveles de conflicto. Por un lado está el conflicto local, esa lucha de los Fremen por la libertad de Arrakis, la posibilidad de convertirlo en ese paraíso verde del que tanto hablan, y para ello siguen a Paul Atreides, al que ven como ese líder carismático y mesías que los liberará, pero que también les proporciona conocimiento sobre los Harkonnen y capacidades militares superiores, es decir, esas cabezas atómicas de la casa Atreides que se muestran en la película y que son tan importantes y bueno, que tienen un paralelismo directo con las Sí, armas atómicas. totalmente. Ahí no lo disimulan, desde luego. Y luego está el plano internacional, el galáctico en este caso, donde está la competición entre las grandes casas. Los Fremen no aspiran a ser emperadores, pero Paul sí termina siéndolo. La toma de stripe ahí, bueno. Bueno, esta mitad de película yo creo que... A ver. Si Ah, han llegado, mitad- si han mitad llegado hasta episodio. aquí, Nosotros avisamos. Nosotros Nosotros avisamos avisamos al aquí. principio, ya Avisado. esto es lo que también toca. te digo, te hace Paul bastantes spoilers él mismo obteniendo visiones. Así Sí, que eso es verdad, que con el tema de la Claro. droga es que es un punto como muy determinista. Bueno, lo lamento por aquellos que no lo hayan visto, pero yo creo Nada, que llegados haber a ido- este punto, haber ido al cine, que ya lleva esto dos cortamos semanas. y no. Es una buena forma de ver estas grandes competiciones geopolíticas o que estas grandes competiciones geopolíticas terminan librándose en escenarios más concretos donde las potencias en juego tienen intereses contrarios. Y estos dos niveles, tanto el local como el galáctico, en este caso el internacional, pues siempre están interrelacionados. Sí, ahora vamos a hablar, creo que es interesante que ahondemos más en el tema de la lucha por los recursos, porque dentro del universo de Dune es fundamental, tanto la especia como también el agua, que parece que queda en un segundo plano, pero es muy importante. Pero antes toca vender también nuestra propia especia, porque aquí no tenemos recursos de Dune como para financiarnos y vivir de manera rica, así que dependemos de ti para que nos apoyes. Así que ahora, como en todos los episodios que nos escuchas, con el código podcast te damos un 10% de descuento en tu suscripción anual y esa fantástica libreta, además de toda una batería de spoilers que vamos a ir desgranando a lo largo de este episodio. Así que bueno, si te gusta el trabajo que hacemos, si te gusta este podcast, pues jolín, te pedimos que nos apoyes, que te suscribas, porque al final esas suscripciones son las que hacen posible nuestro trabajo. Recuerda, código podcast y te llevas un 10% de descuento entre la suscripción anual y la maravillosa libreta de El Orden Mundial. Esto es No es el fin del mundo. Como decíamos, los recursos en el mundo de Arrakis o en el mundo de Dune son un elemento central. Por un lado está la especia, que es ese recurso fundamental para el Imperio Galáctico, pero luego también tiene un valor relativo dependiendo del contexto en el que nos movamos. ¿Qué nos muestra Dune sobre esta geopolítica de los recursos ahora tan vigente en nuestro mundo actual? Pues al final Dune nos enseña algo esencial y bastante sencillo o intuitivo, pero que rige prácticamente todas las relaciones internacionales desde principios de la historia hasta hoy, que es que aquel que tiene el control sobre un recurso estratégico tiene más poder geopolítico. Sí. Al final, los Harkonnen eran de las casas más ricas y poderosas porque controlaban la producción de especia, nada más ni nada menos. Los Fremen tienen poder geopolítico porque son capaces de mermar la producción de especia. Ganan más poder cuando incrementan esos ataques con Paul Atreides al mando. Claro. Y creo que la mejor comparación para la especia en el mundo en el que vivimos nosotros es sin duda el petróleo. Puede que los países de la OPEP no sean de los más poderosos en términos absolutos, pero su control sobre la producción de petróleo les da una gran capacidad de influencia a nivel internacional. Y qué mejor ejemplo que la crisis del petróleo de 1973, con ese bloqueo de los países de la OPEP a quienes apoyaban a Israel en esa guerra del Yom Kippur. Y al menos en nuestro mundo existe la diversificación. Si nos quedamos sin el gas de Rusia, sí que lo podemos obtener de otros lados, un gas natural licuado, por ejemplo, de un Qatar o de Estados Unidos, hasta que se agote, claro. Eso en Dune no se contempla. Porque la especie solo está en Arrakis, entonces no solo hay más están las remedio. dunas de Dune. Claro. Y luego también es una cuestión importante que, se puede comparar con el petróleo, es lo que ha hecho David, pero también hay otros recursos con los que podemos hacer un paralelismo en esto. Sí,
El caso es que, a ver, si el caso es que no tenga tanta capacidad de diversificación, ¿no? Si cogemos de ese hilo, los minerales estratégicos son un buen ejemplo con el que trazar ahí un paralelismo, ¿no? Nos podemos ir a mis queridas tierras raras. Chupito aquí. Que aquí hemos hablado de ellas bastante en profundidad. Sí, tenemos un episodio dedicado a las tierras raras. Del litio no hemos hablado todavía, pero también podríamos... Todavía, pero también se podría establecer este paralelismo con el litio, ¿no? Que estos son la especia de nuestro mundo. En el caso de las tierras raras, pues tenemos que China es el mayor productor del mundo y la mayoría de países dependen en gran medida de Pekín para el suministro de este recurso. Esto les confiere un gran poder geopolítico y capacidad de presión. Y bueno, ya ha establecido bloqueos, que en 2010 le estableció un bloqueo a Japón y bueno, pues fue un momento un poquito tenso. En el caso del litio está algo más repartido, pero el foco de mayores reservas, que es el triángulo del litio entre Chile, Argentina y Bolivia, está generando muchísimo interés geopolítico actual. Chile es el país que más está explotando estas reservas y eso le puede dar muchísimo poder. Sí. Sus formas de afrontar la explotación de estos recursos también hablan de un miedo al intervencionismo, de cómo reacciona cada uno de estos países, también subyace este miedo, ¿no? Es un intervencionismo entendido más como neoliberal, neoeconómico, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Argentina, por ejemplo, opta por un modelo más liberal que le permite mayor inversión extranjera y desarrollar su industria. Chile, que es el que más lo explota, busca ahora nacionalizarlo, es decir, proteger toda esa producción, y Bolivia lo nacionalizó hace 15 años, pero apenas lo explota. Entonces aquí ya vemos dinámicas y dilemas bastante interesantes que, bueno, no se ven tanto de forma directa en Dune, pero se podrían dar en algún momento, ¿no? Claro. Y aparte creo que también podemos comparar la especia con los recursos tecnológicos. Por ejemplo, los microchips que fabrica Taiwán, que lo comentamos en ese capítulo que dedicamos al... Eso sí que es un monopolio en la práctica, que es el 90% de la producción mundial de microchips está en Taiwán. Quiere decir que ahí casi no hay alternativa. Por eso digo que al final esa producción de semiconductores es una de las principales bazas geopolíticas frente a China, por lo que comentabas, porque Taiwán tiene prácticamente el monopolio de la producción de esos microchips. Y si imaginamos un escenario en el que los Fremen se hacen con el control del planeta y empiezan ellos a explotar y vender la especia con el apoyo de una de las grandes casas, entrarían en una lógica geopolítica similar a la de Taiwán, que es la producción de semiconductores con el apoyo de una de las principales potencias, si no la que más, como es Estados Unidos. Incluso hay gente que dice que la especia se parece más a los datos o a la información que a un recurso tangible, como pueden ser los microchips, porque los navegantes espaciales del Imperio Galáctico no la utilizan la especia como combustible, sino para consumirla ellos y saber cómo viajar por el universo. Que eso me dejó loquísimo. O sea, yo pensaba que era la gasolina galáctica y Dune va de cómo controlar un planeta para luego meterse lonchas viajando. Sí, esto se desarrolla más, en la película lo dejan más por encima, pero esto se desarrolla más en el libro. Claro, no, en la peli a mí no me suena, No. o sea... hacen una breve mención, pero no lo especifican, pero en el libro lo cuentan un poquito, tampoco mucho más, no te creas que lo cuentan muchísimo, pero luego se lo desarrollan un poco en libros después y teorías al respecto del mundo de Dune, y sí, es para ver pues como el mundo así a nivel... O sea, en la peli es cuando le dice Zendaya a Chalamet, a Paul Atreides, que oye, que a lo mejor tanto respirar, claro, estar todo el día en Dune, pues claro, acabas respirando la especia y empiezas a tener visiones y tal, o sea que se asume que la especia es algo psicotrópico en cierto aspecto, pero que no se usa para estos pilotos de naves espaciales que puedan viajar por el espacio, sino que se utiliza o se asume, sobre todo en la primera peli, que es básicamente un combustible para las naves. Y son como los grandes saltos. Claro. Pues no. Yo, de hecho, que no estoy tan familiarizado con la saga como Alba, asumía que era un recurso tangible, un combustible, petróleo. Sí, una similitud, un paralelismo con el petróleo. Esto es lo que yo me acuerdo del libro, que me lo leí hace tiempo, pero... estoy casi 90% segura que es principalmente el tema psicotrópico de la especia, no tanto como combustible. Pero no, si hay alguna matización por ahí, que me lo diga alguien que se haya leído todos los libros, pero creo que no, vamos. Sí, luego siempre sale gente indignada a precisar matices, pero bueno. Bueno, hoy no has mencionado el béisbol, así que creo que no va a pasar nada. Hoy ese lobby me va a dejar más tranquilo. Pero luego es cierto que hay paralelismos que podemos entender con la especia, y es que habla de cómo desarrollarse, es decir, de cómo utilizar los recursos en pro de un desarrollo económico o desarrollo pues, de un lugar, ¿no? Porque por un lado
esa visión extractivista y expansionista pues de los Harkonnen, de los Atreides y demás, y por otro lado la versión más ecológica, más de batucada de los Fremen. Sí, de hecho, a mí me recuerda muchísimo esa filosofía de los Fremen al pensamiento del buen vivir, de esos pueblos indígenas latinoamericanos, y ese buen vivir apela a la convivencia de las comunidades humanas en armonía con la naturaleza, que es verdad que puede sonar un poquito a batucada, como dices, pero respetando los ritmos y los procesos de la naturaleza. No, pero es un movimiento político muy importante. No, o sea, absolutamente, que movimiento todo indígena. El tema del buen vivir articula lógicas muy interesantes. Sí, bueno, de hecho, la importancia que tiene todo el movimiento indígena en América Latina y toda la cuestión de la deforestación del Amazonas y del ecologismo es fundamental. Y al final es un modelo que cobró mucha importancia, este del buen vivir, con la llegada de gobiernos de izquierdas e indigenistas en países como Ecuador y Bolivia a principios de los 2000, con esa marea rosa, y que se plantea como la alternativa al capitalismo y al neoliberalismo impulsados en el consenso de Washington de los años 80 y los 90 en la región latinoamericana. Y los Fremen viven en consonancia con el desierto. Para ellos, el recurso más valioso no es la especia, lo comentabas tú, Fer, sino el agua. Han ideado todo tipo de tecnologías para aprovecharla, que es algo que me flipa, cómo van extrayendo el desecan agua. a la gente como un tomate. Sí. Entonces os digo, pero ¿qué están haciendo? Y sí, les chupan, o sea, les dejan secos. ¿No os acordáis la escena esta cuando están chupando el agua de Harkonnen muertos o de Sardaukar muertos y dicen, no, este agua no vale, está contaminada? Sí, es verdad. Dices, vale. Agua sucia, es agua de fregar. Es agua de fregar. Ahí ya, a ver cómo tenemos el agua en los cuerpos, chavales. Claro, sí, ahí hay un poco racismo de agua. Sí, es como cuando te dan agua con gas. Eso es, claro. Los Harkonnen son el agua con gas del desierto. Totalmente. Pero bueno, al final, lo que comentaba esto de los Fremen, de cómo van sacando el agua, cómo es su recurso más importante, idean esas tecnologías, es porque su objetivo es hacer el planeta más habitable y crear hábitats más verdes, ese paraíso verde, para que su existencia pues, no sea tan precaria como lo es en ese desierto. Y se menciona un poco en la peli, ¿no? He soñado con que esto será un verde, y cuando habla de Chani con Atreides, de bueno, es que yo en mi casa me tiro se pasa lloviendo semanas y me tiro al mar y no sé qué, y ella está como flipando, en plan, ¿qué me estás contando, tío? Que le dice lo de zambullirse. Sí. Eso, sí, ¿no? También está el tema de, en la primera película, no sé si os acordáis, que hay una escena cuando Paul Atreides llega a Dune, llega a Arrakis, que hay un señor que está regando unas palmeras que consumen muchísima agua y le dice, no valdría más quitar estas palmeras y dedicar este agua a la gente, ¿no? Y dice, no, porque en el fondo estas palmeras son sagradas y es que es esa idea de en lo que se podría convertir Arrakis, ¿no? Entonces ahí también tiene ese simbolismo. Bueno, y un símbolo de poder, yo utilizo este agua para regar las palmeras porque quiero y porque puedo, y tú no. Claro, exactamente. Y aquí nos llevamos a este dilema interesante, ¿no? Que es que los Fremen, en el fondo, no viven aislados de las lógicas del sistema galáctico. Bueno, ellos están ahí por Arrakis, pero Arrakis es un planeta dentro de un sistema. Claro. Como estos países, o Bolivia o Ecuador, tampoco viven aislados de las lógicas del desarrollo y del capitalismo. De hecho, Bolivia o Ecuador pronto se dieron de bruces con el problema de que para mejorar las condiciones de vida de su población tenían que explotar los recursos naturales que poseían, porque no tenían otra mejor baza económica. Y eso entraba en contradicción con esos preceptos del buen vivir, y al final hay mucha contradicción política dentro de estos países, mucha tensión a este respecto. Lo vemos con el litio. Es un recurso que genera muchísima riqueza, que va a generar todavía más, pero cuyo proceso de extracción es muy contaminante y gasta muchísima agua. Y aquí hay una resistencia muy importante de grupos indígenas, de algunos grupos indígenas y de ecologistas en este triángulo que se oponen a su explotación. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa contradicción. Para los Fremen, mejorar su calidad de vida es reducir el desierto, pero reducir el desierto implica reducir la producción de especia. Esto en la película se entrevé, pero se explica mejor en el libro, porque en el libro, no voy a hacer el spoiler por si los cuentan más adelante en siguientes películas. Si quieres lo hago yo, ¿eh? Claro, no. David ya te sujeta el cubata. No, pero es algo que no mencionan en la película, pero se sabe, en el libro se explica cómo se produce la especia. Ya. ¿Vale? No digo más, pero bueno, es esa idea. Y bueno, pues esta idea de que la especia les puede servir de escudo, como los microchips en Taiwán, y les puede reportar beneficios de cara a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, los Fremen, si se hiciesen con el control total del planeta, pues también se enfrentan a esa contradicción de cómo gestionar sus recursos. Claro.
no he leído el resto de la saga de Dune, o sea, solo he leído el primer libro, pero sé que en los siguientes libros se da una división entre los Fremen, se cuenta que hay unos Fremen que quieren conservar el desierto y otros que quieren avanzar hacia ese paraíso verde. Así que distintos dogmas. Y ahora iremos a entender un poco mejor todo el tema de los Fremen y también la dinámica religiosa que entre ellos y que es central en la película, pero con el tema de los recursos también podemos leer Arrakis como ese mundo que nos puede quedar si no se actúa contra la crisis climática actual, que es que al final pues el resto de materias primas estratégicas van a perder valor frente al agua, que al final pues se convierte en el bien más preciado. Ahora mismo ya vimos una escasez de agua potable y hay regiones donde el acceso a ese agua dulce es motivo de conflicto. Tenemos el tema de Cisjordania con el río Jordán, con Egipto y Etiopía, también Sudán metido en eso por el caudal del Nilo y esa gran presa del Renacimiento que construye Etiopía. O sea, que ya es un problema que está ahí, que está encima de la mesa. Justo, y además lo va a ser más a medida que empeore Claro. esa crisis climática. Y en ese sentido, Herbert, el autor de Dune, también podría haber pronosticado las tecnologías de reciclado y reutilización, porque los destiltrajes y las destiltiendas son pura economía circular. No dejan que se desperdicie absolutamente nada de agua. Sí, pero esas tiendas luego tienen que oler como un festival. Eso es verdad. Como las de un festival ahí al cuarto día. Bueno, pero bebes agua en el desierto. Eso sí, eso sí. Se puede llevar, Alba, una al Sonorama, alguna de esas destiltiendas. Claro. Pero es también un poco Waterworld, ¿no? Cuando... Sí. Vaya película de Kevin Costner, madre mía. Pero bueno, cómo reutilizan el agua, incluso a veces a través del pis. Sí, y a ver, yo creo que, bueno, sí que hay otras historias de ciencia ficción que han reflexionado sobre esto. Yo, viendo esto de Dune, digo, seguro que esta autora se basó en Dune para escribir su propia novela de ciencia ficción. Son las novelas de ciencia ficción que no están nada traducidas o muy poco traducidas a español. Por favor, hago un llamamiento a que las traduzcan. Las editoriales, a las @editoriales. editoriales, traducir esta saga porque es maravillosa. Son todos los libros en general de Becky Chambers, que es una autora estadounidense, ya la recomendé en algún podcast, no recuerdo cuál. Sobre todo la saga de The Wayfarers. Y un libro en concreto que se llama Record of a Spaceborne Few, lo pondremos en la descripción, Sí. habla precisamente de un sistema de naves y de como una especie de estrella de la muerte donde viven mogollón de humanos que han huido de la Tierra y tienen procesos de reutilización de todo lo que producen, incluidos los cadáveres. Entonces pero lo hacen de una forma como muy, muy bonita. Entonces, esta mujer plantea muchos escenarios futuros y cómo nos podríamos enfrentar a esa crisis climática con economías circulares es un y poco tal. Wall-E, ¿no? Sí. Wall-E, la de Pixar, es un poco, Pues esa idea. es un poco ese rollo. Pero más ecologista. Claro. Y por cierto, esto no tiene que ver tanto con el ecologismo, pero un amigo mío sabía que iba a hablar de Dune y me dijo... Ha hecho lobby. Me ha hecho lobby, un besito a Fran, que me recomendó El ataque de los titanes, que es un anime, y me dijo que tiene muchos paralelismos con Dune, que él ve muchísimos paralelismos entre las dos historias. Yo no la he visto, pero me dice que... Yo he visto un trozo, me puse a verla, digo, a ver, esto pinta interesante, pero es que son capítulos que no avanzan. Pues me dijo que también parece una obra apocalíptica, pero que poco a poco se va desplegando de una forma más compleja y que se asemejan estas ideas del poder y la violencia. Así que, bueno, si a alguien le gusta el anime y le gusta Dune, pues chicos, veros el ataque de los titanes, igual encontráis paralelismos guays. Bueno, Dune también es, además de por los recursos, la historia de un mesías, eso queda muy claro en las películas, porque en un momento de esta última saga o film, la princesa Irulan, que es la hija del emperador, asesora a su padre sobre cómo responder ante Muad'Dib, que es este misterioso mesías Fremen que amenaza con hacerse con el control de Arrakis y que el emperador ni su hija saben todavía quién es. Y dice, si es un líder religioso, es difícil acabar con él, así que no podemos matarlo porque los mesías se hacen más fuertes tras su muerte. Al final se crea un mito, ¿no? Y dice, la única opción es concederle la paz. Y Dune ahí nos da una idea de la fuerza que tiene la religión, o una identidad, en definitiva, y el poder de esas figuras mesiánicas. Pero claro, esto,
¿cómo encaja en la geopolítica? Curiosamente hablamos de esto la semana siguiente de hablar de Irán, que también es verdad. Ahí hay mucho peso. Claro. Y bueno, cuéntalo. Es un timing perfecto. Eso es. Pero esto tal vez sea de lo más complejo que tiene Dune, pero también de lo más interesante, porque ese poder movilizador, incluso emancipador de la religión, está muy presente en la saga. Las religiones pueden ser creencias más pasivas, pero también pueden desatar verdaderos conflictos. Hay una idea muy interesante en Dune que también se aplica a la realidad, y es que las ideas tienen a veces mucha más fuerza que la lucha por los recursos tangibles. Hasta ahora hemos hablado de esa disputa geopolítica por el control de la especie. Pero la lucha por las ideas. Claro, pero las ideologías, las leyendas, las creencias son las que dan sentido al final a los sistemas políticos que creamos. Por eso no hay que menospreciarlas, y más cuando se articulan en torno a líderes carismáticos como Paul Atreides. Y lo vemos en las guerras de religión de buena parte de la historia. Jesús o Mahoma son vistos como mesías, profetas cuya palabra es dogma indiscutible y por la que hay que luchar. Pero también pueden ser movimientos libertarios ideológicos en el sentido político, como el nacionalismo. Y tenemos también el caso, por ejemplo, de los libertadores latinoamericanos, como puede ser Simón Bolívar, pero aquí a lo largo de la historia la infinidad de ejemplos. Sí, cualquier líder emancipador, en definitiva, o líderes anticoloniales, claro, Ho Chi Minh o uno de estos. África, claro, el sudeste asiático. Claro. Pero estos líderes carismáticos también se ven en las revoluciones del siglo XX y son un sujeto muy estudiado en la ciencia política, con Weber, con esos tipos de liderazgo. Flashbacks de Vietnam, de la carrera. Tremendo manual de ciencia política aquí. Toda la gente que nos escuchó en el episodio de qué son las relaciones internacionales seguramente ahora está volviendo a experimentar. Le ha dado un flashazo, así, un flashback. Totalmente. Y los hemos mencionado antes, Lenin con la Revolución Rusa, Fidel Castro y el Che Guevara, la Revolución Cubana, Khomeini en la iraní, todos esos líderes anticoloniales que comentábamos ahora, todos juegan ese rol de personificar las ideas que defienden. Y eso es muy poderoso y algo a tener en cuenta en las relaciones internacionales. Al final lo que tenemos que pensar es que en el fondo el ser humano se organiza, lucha y convive en torno a ficciones, ya sean estas religiosas, ideológicas o pragmáticas. Sí. Y algo muy interesante de la figura de Paul Muad'Dib Atreides, como el Lisan al-Gaib, aquí inserte meme de Javier Bardem, ¿no? De Javier Bardem, totalmente. O ese Mesías, es la promesa del paraíso para los Fremen, es decir, una promesa de un futuro mejor, de un planeta habitable. Y eso es lo que les mueve a seguirlo, ¿no? Los profetas tienen que prometer algo, tienen que dar una esperanza. Y esto yo lo he derivado a un debate que se está dando mucho actualmente, que es toda esta idea sobre la importancia de la utopía, de creer en utopías, de imaginar futuros mejores para poder construirlos. Y también de cómo parece que hemos perdido esa capacidad, porque solo pensamos en distopía, solo vemos el futuro con pesimismo. Sí. Vemos la crisis climática y nos abruma porque no parece tener solución, ¿no? Y eso va en detrimento precisamente de poder imaginar, lucharla y encontrar alternativas. Digo la crisis climática, pero podremos aplicarlo a cualquier tipo de problema. Entonces, en el fondo, es esta idea de que a los humanos necesitamos un relato que nos movilice. Y un libro que trata mucho esto y que a mí me gusta mucho es, bueno, lo voy a recomendar. No tiene nada que ver con Dune. No tiene nada que ver con Dune, pero bueno, off-topic, yo lo cuelo aquí. Que complementa bien la charla que tenemos hoy. Madre mía, Alba se va a hinchar a poner las recomendaciones luego en la descripción del episodio. Es Utopía no es una isla, de Laila Martínez, y es un libro que precisamente trata todo esto, pero de una forma bastante ligerita. Por fin un libro finito en este podcast. Sí, pequeñito. Que traemos unas almendras aquí. Es muy interesante, yo lo recomiendo mucho. Y sin embargo, en la peli esta noción del Mesías se presenta como algo negativo, en cierta medida, porque para empezar, Paul Atreides se pasa media película temiendo desatar la Guerra Santa, que al final acaba desatando o que se intuye que se puede desatar en la tercera parte, que no sé si la están grabando o qué están haciendo con ella, pero bueno. Y por otro lado, hay parte de los Fremen que no creen en esa profecía del Lisan al-Gaib, del Mesías. La misma Chani, Zendaya, básicamente, lo dice en un momento de la película, que dice, esperar a la llegada de un Mesías nos paraliza, porque claro, nunca puede ser el momento perfecto para ese Mesías, quizás. Y de hecho, buena parte de la película tienen que convencer y convencerse de que Paul Atreides es realmente el Mesías que esperan. Ojo, esto es una cosa muy de la película. En el libro no se ve tanto. De hecho, en la película el personaje de Chani es bastante más potente de lo que lo es en el libro. Sí, ahí sacan a la Zendaya más marxista, ¿no? Sí. Pero es verdad que esto obedece un poco a esa lógica del marxismo de que la religión es el opio del pueblo. Y si tenemos en cuenta cómo funciona esta religión
religión en Dune, esta idea queda todavía más clara, porque la creencia en el Lisan al-Gaib de los Fremen es fruto de la evangelización de las Bene Gesserit, que es esa organización religiosa de mujeres que dominan de forma secreta el Imperio Galáctico con sus profecías y su eugenismo. La madre de Paul, de hecho Jessica, es Bene Gesserit, y en la peli vemos cómo se va encargando de convencer al resto de Fremen, que son indecisos, que no creen tanto en esa profecía del Lisan al-Gaib. No llego a concluir si es un mal bicho o es buena gente. A mí me genera mucha desconfianza, Jessica muchísima. es, en la peli, de nuevo, si por ejemplo Chani en la peli es un personaje mucho más interesante, Jessica pierde un poco de matices. Sigue siendo un personaje fascinante y a mí me encanta cómo está actuado y todo, pero en el libro, para mí, es la gran protagonista del libro, Jessica. Paul Atreides en el libro es un personaje aburridísimo. Timothée Chalamet lo hace muy bien y le dan ahí un girito más profundo. En el libro es un coñazo. Pero Jessica es un personaje increíble. Es que es como el gran personaje que está ahí un poco en la sombra, moviendo todo. Y ahí dices, hay veces que dices, es que eres una rata del desierto. Pero también está sobreviviendo, que eso es lo interesante. Claro. Porque ella también tiene como su futuro medio predestinado y tiene que asumirlo. Entonces, hay unas lecturas que es como, madre mía, vaya papelón que le ha tocado a ella hacer en eso y a la vez todo el precio que tiene que pagar, ¿no? A mí me va generando muchas contradicciones. Es como al principio empatizo muchísimo con ella, después va empezando a hacer ese giro maquiavélico y digo, uff. Es como, no puedo seguir apoyándote. Sí, totalmente. Pero bueno, al final este paralelismo con la religión vemos como en muchos países a lo largo de la historia la religión ha cumplido esa función de mantener el orden establecido, que al final es lo que pretenden las Bene Gesserit, ¿no? Lo vemos también a lo largo de la historia con el cristianismo o el islam, esa promesa de ir al cielo que hace más llevaderos los sufrimientos terrenales. O con el hinduismo, que para ascender de casta social no tienes que rebelarte contra ellos, sino portarte bien y esperar a morirte para reencarnarte en el futuro en una nueva clase social. Y en el fondo Dune nos muestra estas dos facetas de la religión, como elemento paralizante o como elemento emancipador. Hombre, en las pelis sí que creo que hay paralelismos muy evidentes entre el Islam y toda la religión de los Fremen. De hecho, en varias ocasiones, creo que se hace en la primera peli, pero también se hace en la segunda, se llama al Muad'Dib, a este Mesías, el Mahdi, que es el Mahdi es la figura mesiánica del Islam chií o de una corriente del Islam chií. O sea, que ahí ni siquiera se inventan un personaje nuevo, directamente lo copian. Y luego hay una voluntad yihadista. Bueno, es que ellos hablan de la yihad. En la peli no sé si lo mencionan. En la peli es que no se menciona, pero subyace todo el rato. En el libro hablan de yihad. Claro. O sea, él cuando teme a la guerra santa, él habla de yihad. Voy a expandir mi yihad por el universo. O sea, hay claramente toda una conexión que hizo Herbert con la tradición islámica muy presente. Pero ahí es cierto que, siendo Dune una novela de los 60, creo que se anticipa muy bien, porque los 60 es la época del Islam panárabe, es decir, un Islam de unos regímenes árabes laicos que apartaban la religión, y yo creo que eso es lo que representa, por ejemplo, Zendaya, un poco la visión secular de los Fremen, de, bueno, somos un pueblo que trae nuestra identidad, también nuestra religión, pero la religión y la identidad Fremen no deben estar muy relacionadas. Y luego tenemos a Bardem, que es básicamente el yihadista, el del Islam político. El talibán, prácticamente. Es el talibán, básicamente, es una especie de Bin Laden o al-Qutb, básicamente, que dice, no, la religión es centrada en los Fremen y la profecía y todo tiene que girar con esto, ¿no? Es cierto que luego acaba como muy caricaturizado, es un poco el alivio cómico y tal, pero, jolín, si dejas fuera el gag de la coña que hace Bardem, de todo es el Muad'Dib y tal y cual, jolín, hay un personaje ahí un poco truculento. Sí, por eso los principales paralelismos que se establecen normalmente es pues toda la historia de Lawrence de Arabia con los árabes, ¿no? Pero eso es todavía más clásica y todavía no está esas lógicas de religión tan presentes, y sobre todo pues eso con Afganistán. Afganistán es casi como el gran paralelismo entre Dune, entre Dune y la realidad, ¿no? Pero bueno, obviamente pues depende del elemento que cojas, pues luego puedes trazar a su manera. Esto no quiere decir que Herbert quisiera hablar de estos temas, simplemente cogió o quisiera poner el foco en el Islam, ¿no? Simplemente él se sirvió de toda esa tradición porque le interesaba y la utilizó en su libro para hablar de un Mesías. Claro, pero luego se anticipa mucho, porque el Islam político será de los 80. Claro, pero lo interesante es que luego
predice, entre comillas, el mundo que estaba Claro, por venir, ¿no? eso es. Y eso es muy interesante, Eso es porque interesante, al final por eso eso es un relato universal, Eso porque es, te claro. permite que encaje esa evolución histórica. Y creo que lo más interesante de esto es que esa terminología en ese momento no era mainstream, por No, decirlo de no, algún ni modo. era Claro, negativa. Era una la locura. yihad no se entendía Claro. como lo que se entendió después. Entonces, de ahí esa habilidad o esa capacidad de poder predecir. No sé si de forma premeditada o no, pero desde luego le salió. Si se escribiese Dune hoy, tendría una lectura muchísimo más política y mucho más negativa a todo esto, Sí, que como se sí. leyó en el momento. Pero bueno, por retomar un poco, también hay otra derivada interesante de toda esta idea, del concepto emancipador, ¿no? Que es que las revoluciones no tienen por qué tener un final más positivo o más pacífico, ni están exentas de tragedia. Dune, al final, que esto es lo fascinante de esta historia, es un relato trágico, es una tragedia griega. Ninguna opción de final es buena, porque al final que Paul se convierta en emperador y desate posiblemente una guerra santa no es bueno. Que se mantenga el orden establecido pues no es bueno para los Fremen, pero incluso ahí nos fuerza a hacer como un cálculo de habría sido más positivo, ¿no? Porque al final expande como la muerte por la galaxia y si la concentra solo en un planeta es un poco el dilema del tranvía, Sí, esta idea. y él incluso lo va viendo, ¿no? Es como, es que voy a llevar a esto al desastre, pero claro, es tu destino, es decir, no puedes escapar a él, entonces un punto es como lo aceptas de manera crítica, es complicado. Claro, y al final perpetúas un sistema si vas a oprimir a un pueblo concreto que Claro. son los Fremen. Pues ninguna opción es 100% perfecta. Y esto también es una lección de geopolítica, que es que todo tiene su cara B. Desde las revoluciones hasta la lucha contra la crisis climática, Sí. todo tiene su cara B y tiene pues una derivada que no tiene por qué ser tan positiva. Y ya para ir cerrando este episodio, dentro de este relato pesimista de Dune, o de este relato trágico, hay también una crítica a las élites, porque son ellas las que siempre están manejándolo todo, las mismas Bene Gesserit lo dicen, no hay bandos, esto es parte de un plan mayor. Por ejemplo, que Paul Atreides llegue al poder está orquestado por ellas, lo mismo que si hubiese perdido frente a Fire Rauta, el sobrino del barón Harkonnen, el Viscalvo. Esto se puede ver como una también lectura antiimperialista, pero también incluso se puede tener una lectura como más reaccionaria, ¿no? De que todo está manejado al final por unas élites oscuras y tal. Justo. Aquí ya es retorcer un poquito la historia, pero bueno, hemos venido a jugar. Eso es. Aquí hay que pasárselo bien y darles vueltas a todo, ¿no? Y sacar otras lecturas. Y si lo vemos, tiene un tinte reaccionario. Lo podemos ver también como una crítica, como yo creo que podía pensarlo Herbert en un inicio, ¿no? Que es ese eugenismo de las Bene Gesserit, ¿no? Es decir, ellas van cruzando a los herederos de distintas casas nobles para crear líderes más aptos a sus planes. Es una especie de mejora genética de los humanos que es muy problemática. Sí. Y esto hay gente que lo ha planteado. En nuestro mundo hay gente que lo ha planteado, lo vimos en el episodio de Elon Musk con los pronatalistas, ¿no? Que son estos ricos reaccionarios que creen que defienden que los ricos e inteligentes tienen que tener muchos hijos para asegurar el futuro de una especie mejorada, ¿no? Para poder caminar hacia un futuro mejor. A las Bene Gesserit les sale bien, a los Austrias les sale mal, con el pobre Carlos II, que al final acabó siendo el anti-Atreides de todo esto. El hechizado, pero por Exactamente, el hechizado mal. Pero, por otro lado, este tejemaneje de las élites de la Bene Gesserit, un reaccionario de extrema derecha te lo relacionaría con la teoría del gran reemplazo. Sí. Con la idea de que hay unas élites globalistas que quieren acabar con la población blanca, ¿no? O un Estado blanco. Un Estado blanco, claro, etcétera. Claro. Y al final, teorías como estas y esa desconfianza hacia las élites, hacia el sistema, ya es el sistema internacional, el Estado, pues ha supuesto una verdadera degradación democrática y es uno de los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, pues no hay más que ver el asalto al Capitolio estadounidense en enero de 2021, alentado por Donald Trump. Y pues ahí también podemos hablar de un líder mesiánico, ¿no? Bueno, mesiánico entre comillas, pero un líder político que su palabra va a misa y que todos los ataques contra él y todas las pruebas que se demuestran que prueban que está actuando en contra de la ley, sus seguidores no las creen porque creen que es un tejemaneje de la élite. Y de esto también habla Dune. Tú has escrito recientemente en El Orden Mundial de los paralelismos entre Paul Atreides, una lectura que se puede hacer entre Paul Atreides y Trump. Sí, no es la lectura absoluta. No, bueno, es un juego interesante. Pero es un juego dices. y creo que además es interesante. Otro recorrido que nos lleva a Paul Atreides es que nosotros empezamos con él como el personaje positivo, es el héroe de la historia, es a quien vamos a seguir. Claro. Y luego
pues nos enfrenta a unas contradicciones y a unos juegos de poder y unos resultados que en el fondo no son tan positivos. Entonces creo que darle la vuelta a este tipo de personajes o a los Fremen, cuando equiparar a los Fremen con los talibán no es ninguna locura. Y mira cómo son los talibán, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues eso nos da enseñanzas interesantes. No, incluso, por ejemplo, con el tema de Bardem y la coña de cualquier cosa que hace Atreides es porque es Lisan al-Gaib, también te da un poco cuenta de esa suspensión de manera de cualquier crítica por parte de, por ejemplo, trampistas o gente que siga líderes de manera totalmente acrítica, porque al final es como, bueno, haga lo que haga, está bien, porque claro, es el elegido. Y eso al final hace que no te plantees nada. Que cualquier cosa que haga, cualquier cosa que pase, es que eres el elegido. Y eso ha pasado mucho en las cuestiones trampistas. Si Trump incita al asalto al Capitolio, bueno, no estará tan mal, porque no tenía nada que ver, claro, le obligaron. O sea, siempre hay una excusa más. Al final es una especie de desinformación también, ¿no? De fomentar la desinformación para dejar limpio a tu líder, a tu Mesías, y simplemente pues que él nos lleve a ese destino deseado. Y luego otra idea interesante que planteaba Alba es el hecho de que, al igual que Paul Atreides, Donald Trump es un líder de las masas populares viniendo desde la propia élite. Claro. No es el arquetipo de líder populista que nace del pueblo, procede del pueblo y es un hombre común, sino que es precisamente el arquetipo de la élite. Sí, no es un Anakin que lo coges de un polo roñoso de Tatooine, que es como, bueno, el líder del pueblo. Y esa lectura en Dune también es muy interesante, y me encanta el giro que le han dado a Chani porque profundiza en esa idea. Y ella dice, no, yo no necesito un Mesías, yo me puedo rebelar sola, yo quiero que los Fremen se rebelen solos, sin necesidad de que venga un hijo de un duque y un mesías a liberarme a mí. Yo quiero movilizarme ya. Y eso es muy interesante porque pues, nos habla de si necesitamos realmente a esa figura del hombre fuerte, ¿no? O del poder que tienen los pueblos de por sí. Aquí me estoy poniendo muy marxista, pero... No, pero es la lectura que hace lo que decía, ¿no? Que es la Chani, la marxista, la Zendaya marxista. Es la Zendaya marxista. Frente a ese paternalismo de Atreides de, no, tengo que venir yo a contaros cómo son los Harkonnen, tengo que venir yo a deciros cómo luchar para que os podáis emancipar. Claro. Como si a los Fremen se les cayese la baba, a los pobres, ¿no? Claro. Entonces es lo complicado. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso interesante de todas las lecciones, algunas de las principales lecciones que a nivel geopolítico nos deja Dune. Yo espero que os haya gustado, que te haya gustado si nos estás escuchando o nos estás viendo, que te haya gustado si has visto la película, que te haya gustado si has leído los libros, y si no has visto la película y si no has visto los libros, pues que también te haya gustado, que te haya resultado un podcast interesante o al menos diferente. También te invitamos a que leas los libros, que siempre es bueno leer, y que también veas al cine, que también hay que ver películas, ¿no? Muchísimas gracias, David. No, un placer, lo he pasado muy bien hoy. No tanto con la película, lo has pasado mejor con mejor el podcast que la película. Sin ninguna duda. Pero va a ir a verla este fin de semana de nuevo. Claro. Voy a ir a Tiene otra oportunidad. Voy a darle una segunda oportunidad. Los cines de Guadalajara no están... Les faltaba el surround. Claro, no te envuelve tanto el sonido, que por cierto la música es una locura. Sí. De Hans Zimmer es increíble. Y muchas gracias, Alba, por esta alta dosis de friquismo. Gracias a vosotros. Que siempre quedan mejor los programas cuando hay un friki del tema que le da como mucha más pasión. Así que nada, muchas gracias por vernos en Spotify, bueno, por vernos en YouTube. En Spotify no nos ves, por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music. No sé con qué iremos la semana que viene, quizás... Rusia, ¿puede ser? Rusia, puede que Rusia. Con temitas de Rusia, ¿no? Pues nada, estad atento y ya está. Nos vemos la semana que viene aquí en este podcast en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.